Algunos eran particularmente familiares. Donna McClellan y Christopher Dunnan han estudiado el arte moche desde 1970 en la Universidad de California. Han pasado años analizando escenas de guerra y sacrificios humanos, tratando de decidir si eran mitológicas o reales. Descubrieron que el señor que presidía la ceremonia de sacrificio siempre vestía un espléndido traje militar. Tenía una cresta de oro en su casco y una especie de faldón en la parte trasera del traje. En 1972, Christopher Dunnan bautizó a esta figura como el sacerdote guerrero. 15 años después, en las excavaciones de Zipan, Dunnan se asombró cuando los trabajadores descubrieron una cresta de oro en la tumba del señor de Zipan. Su asombro fue aún mayor cuando desenterraron un faldón de oro. Ambos eran idénticos a los del sacerdote guerrero en el arte moche. ¿Era esta la prueba de que la ceremonia de sacrificio no era un mito? As they went down through removing the contents of this principal individual's coffin, I thought, but these are exactly the things that we had identified being worn by the major priest at this sacrifice ceremony. This could in fact be his tomb. Dunnan se convenció cuando los excavadores hallaron un magnífico cetro de oro. Al morir, el señor de Zipan lo llevaba en su mano. El mismo cetro aparece en las pinturas de la ceremonia de sacrificio, a los pies del sacerdote guerrero. Now we look at Moche art with an even greater certainty that what we're seeing in Moche art is what these people actually did. Prisoners were brought back into ceremonial centers and marched around, and a lot of people had the ability to see these people who were going to be sacrificed. And then the sacrifice itself was a pageant. ¿Acaso el señor de Zipan era un sacerdote guerrero que bebía la sangre de los humanos destinados al sacrificio? El descubrimiento de su tumba era la primera pista de que los sangrientos rituales representados en el arte moche pudieron ser reales. Habría evidencias aún más precisas. Al regreso, descubriremos por qué los Moche pasaron siglos construyendo sus pirámides y conoceremos al extraño y violento dios que pudo haber inspirado su sed de sangre humana. Tercera parte. Un dios siniestro. A pesar de los estragos del tiempo, las pirámides Moche todavía nos impresionan con su tamaño y nos intrigan con su misterio. Para construirlas, los moches secaban el barro al sol para hacer miles de ladrillos de adobe. Colocaban ladrillo sobre ladrillo hasta que la pirámide se elevara al cielo. Hoy solo quedan las ruinas, disueltas por la lluvia, corroídas por el tiempo. Pero cuando los Moche las construyeron, eran majestuosas. La más grande, la pirámide del Sol, fue hecha con 140 millones de ladrillos y tenía una altura de casi 20 metros. Las pirámides Moche son una obra admirable. Pero, ¿qué llevó a los Moche a emprender la agotadora tarea de construirlas? Sabemos que miles de años antes, los antiguos egipcios erigieron las pirámides como tumbas para los faraones. ¿Eran las pirámides Moche también tumbas?
Los eruditos creen que la fe religiosa, no los funerales reales, inspiró a los Moche a construir sus pirámides. Moche pyramids are structures on which ceremonies took place. They're not like the Egyptian pyramids, which actually come to a point. Apparently, to the Moche, height meant spirituality or had a certain important religious aspect to it. And what you were doing was trying to elevate the sacred place. Ultimately, over a period, in some instance of centuries, Moche pyramids became the size that we see them today. ¿Qué ceremonia sagrada hizo que los Moches pasaran siglos trabajando arduamente para erigir grandes pirámides? It may have been something to do with world renewal or fertility or something that was considered by the Moche themselves to be extremely important in order to make the world work, to make society hold together, to have the right relationship with deities, the right relationship with their environment, to keep the whole thing moving along. Durante años, los dioses y rituales Moche fueron un misterio. Pero las nuevas excavaciones proporcionaron algunas pistas. 48 kilómetros al norte de la Pirámide del Sol y a unos 129 kilómetros al sur de Zipán se encuentra la pirámide llamada El Brujo. Los arqueólogos peruanos han puesto toldos en El Brujo para proteger los tesoros artísticos. Los muros de El Brujo están cubiertos con extrañas y hermosas figuras Moche.